Buenas tardes a todos. Estamos en esta tarde con la ficha 117. Vamos a dar el número de ficha completo, la 2348-117. Mi nombre es Paola Giraldo. ¿Cómo están, aprendices? ¿Me autorizan para grabar esta sesión para sus compañeros? Hola, mis muchachos. Señora, Buenas tardes a Marilyn, a Chaira, Camila y a Laura. Bueno, vamos a explicarles detalladamente a las personas que sí, están sí, en señora. sala. Ok. Vamos a ver en qué consiste la fase de evaluación. Entonces, yo sé que, como todos saben, tuve un pequeño accidente el día lunes. Gracias a Dios estamos bien y por esta razón he estado lunes, martes y miércoles en reposo, incapacitada, pero como ya teníamos programada esta sesión y habían otras sesiones en línea que se cruzaban, quise de todas formas acompañarlos porque ya gracias a Dios me siento un poco mejor. Entonces, lo que quiero es que sepan como las orientaciones para que puedan trabajar el fin de semana. ¿Cuál es la idea? Que entramos, vamos a ver el cronograma. Entonces, como todos saben, este es el ambiente como ustedes visualizan en su plataforma. Entonces, como vamos a entrar nuevamente para que todos sepan por dónde dirigirse y qué actividad tenemos para la siguiente semana. Vamos a volver a ingresar. Voy a cerrar algunas fichas acá que nos están bloqueando el sistema. Espérenme un momentico. Ustedes también desde sus eh, celulares o desde su computador pueden ir mirando qué tenemos que hacer. Y me van a ir contando mientras la plataforma se moviliza, ¿cierto? Porque ustedes saben que Territorium tiene ese tema. Cuéntenme qué dudas tienen puntualmente las personas que estamos aquí en sala. Laura, Marilyn, Chaida, Camila, ¿qué dudas tienen del momento en que nos encontramos? Ya abrió. Entonces vamos a volver a compartir, ya que no hay dudas por el momento. Entonces esta es la ficha de ustedes que se las agrandé. ¿En qué estábamos? En lo que era la fase anterior que terminó, ustedes saben, el día sábado, ¿cierto? Vamos a ver nuestro cronograma, perdón, estamos hablando de la fase de evaluación, ¿cierto? Sí. Miren, chicos, que este cronograma se lo actualizó Carmen, entonces esto es nuevo para ustedes. Aquí ven el cronograma general, que es este, y el cronograma por fase. Vamos a ver qué cronograma tenemos actualmente. Vamos a verlo grande para que lo puedan visualizar grande. ¿Qué vamos a ver en esta fase? Vamos a ver lo que es el proceso. No, esta es la fase que acaban de terminar, ¿cierto? Sí, claro, esta es la fase que acaban de terminar. No está la fase de evaluación. Como lo que les iba a orientar es que las evidencias que ustedes tengan de fase 3, fase 2, fase 1, miren el cronograma, se los dejó de primeras, de la fase de evaluación. Por eso era que no nos abrió el que era. Bueno, equivocarse para que ustedes también se den cuenta. Miren. El cronograma que tienen que visualizar es la fase de evaluación. ¿Qué vamos a ver en la fase de evaluación? Vamos a ver todo lo que les dije de los tarifarios. Entonces, cuéntenme qué les dijo ella el día de la sesión el lunes, que tuvieron sesión con ella. ¿Cómo les fue el día de la sesión con Carmen? ¿Qué les orientó?
Alguien que me cuente cómo les fue el día de la sesión con Carmen, por favor, para saber qué les orientó el día de lunes. Si pudieron ingresar o no. Eh, Creo que fue que empezáramos a mirar el material, a estudiarlo y, 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 pues creo que yo no estuve en la clase, pero sí fue eso, como que miren el material, relaciónense con el material, lo van estudiando, no mandáramos actividades sin que antes nos las explicaran, y eso fue, creo Ah, que bueno, lo ok. que me dijo una Carolina, ¿tú compañera. sabes qué compartió Carmen el día lunes con ustedes? No, no señora, yo no ingresé a la clase. Ah, bueno, pero entonces les voy a aclarar que el cronograma por fase, la fase 4 está de primeras. Las tres fases que ya vieron, que fue análisis, planeación y ejecución, estarán abiertas para evidencias. La de la fase de ejecución el sábado y el domingo únicamente. Eso acordamos. Y ya está disponible el cronograma de la fase de evaluación. ¿Qué vamos a ver en esta fase? Sobre todo a facturar los servicios de salud y el costeo de los servicios de salud. Vamos a mostrarles cómo vamos a visualizarlo, pues allí ustedes miran cuál es el resultado de aprendizaje que tienen que cumplir y qué evidencias tienen que cumplir. Son 576 horas, van hasta el 25 de junio. Y vamos a comenzar a entrar en materia, a mirar todo ese material. ¿Listo? Vamos aquí en material y nos vamos para la normativa para la liquidación de los servicios de salud. Vamos a acceder a la sala. Alguien está pidiendo. Listo, muy bien. Entonces, yo busco. Te está sonando el celular. Disculpe, una compañera. Está sonando un celular aquí en la mesa alguien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar clic y vamos a comenzar a ver todo lo que es los manuales tarifarios. ¿Qué necesito que ustedes reconozcan como primer encuentro en facturación? Que los servicios por tipo de contratación se facturan de una u otra forma. ¿Quién me puede decir cuáles son los tipos o los acuerdos contractuales que ustedes conocen, clases de acuerdos contractuales? ¿Recuerdan que en la clase anterior les hablaba de ello? No importa que se equivoquen. Que díganme una clase una clase de acuerdo contractual y yo les digo cómo se factura. Esos son los acuerdos que hay entre EPS y IPS. ¿Son esos, profe? Sí, sí, son. Sí, Pago por cuando tú capitación. quieres hacer o sea, cuando tú quieres prestar un servicio en una IPS, institución prestadora de servicios, recuerden vamos a comenzar a hablar más técnicamente. Entonces, recuerden los actores del sistema. Cuando estamos hablando de prestadores, estamos hablando de IPS, instituciones prestadoras de servicios, sea un consultorio, sea una clínica, un hospital, sea una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la entidad de aseguramiento, estamos hablando de las EPS del subsidiado, del contributivo, de los entes territoriales que administran los que asignan cupos por el CISBEN, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de acuerdo contractual, siempre va a ser con los prestadores, es decir, con la entidad que presta los servicios de salud. Muy bien. Pero entonces recuerden, se llaman prestadores. Entonces, uno siempre va a tener que facturar los servicios de salud. Hagan de cuenta como una empresa factura un servicio cualquiera. También están autorizados su numeración como en una empresa lo autorizan la numeración, la DIAN. Recuerden que la DIAN siempre tiene que autorizar la numeración en facturación
y esa numeración va en las facturas de prestación de servicios. Cuando son por evento, son mediadas por medio de un acuerdo contractual en donde se establece una tarifa. Cuando son por cápita, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben qué es una UPC? ¿O tienen idea qué es una unidad por capitación? Les voy a dejar de tarea eso entonces, de actividad. Porque acuérdense que ya ¿Quién quiere decir? El pago por capitación o la unidad de pago por capitación es como la cantidad de dinero que está destinado para cada persona, para su atención. Permite que acá hubo un ruido. A entrar los perros, Sofi, mi amor, porfa. Ya. Entonces sí, una unidad por capitación, estamos hablando de que es un valor que se asigna y es asignado por el FOSIGA, sea para el contributivo, sea para el subsidiado. Esta unidad representa, digamos que si ven aquí la pantalla, ¿cierto? Están viendo que dice normativa para la liquidación y facturación de los servicios de salud, ¿cierto? ¿Lo están visualizando, sí o no? Sí, señora. Bueno, entonces, miremos acá estos porcentajes. Aquí dice 200%, si le disminuyo 90%. ¿Qué es lo máximo de la unidad por capitación? Es porcentual, es el 100% del valor a liquidar por unidad de capitación. Entonces, si ustedes quieren buscar cuánto está la UPC contributiva en salud, entonces ustedes dicen, el ministerio, miren que él mismo lo está diciendo. El Ministerio de Salud fijó a través de la resolución la unidad por pago, por capitación, la UPC, la llamamos todos UPC, para el 2021 de 938.826 en contributivo. En subsidiado, como el plan de beneficios es menor, entonces es un poco, tiene mejor cobertura el contributivo que el subsidiado, ¿cierto? Entonces pagan un valor en contributivo y otro valor en subsidiado. Ay, permítame un momento que acá hay un sonidito. Bueno, listo. Ya, es que yo tengo por acá unas cositas que hacen mucho ruido. Sigamos, les explico la unidad por capitación. Pero creo que no están compartiendo. No, todavía no, ya. Bueno, entonces para cada año el ministerio nos dice cuál es la UPC. Recuerden, para lo que es tipo de contratación capitada o por unidad por capitación. Entonces, por evento se factura por evento según un manual tarifario. Por cápita se factura por capitación, por UPC. Es decir, que de este valor total, digamos, yo que cotizo al régimen contributivo, por ejemplo, así yo cotice por un valor mayor, digamos que, no sé, un ejemplo, 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la unidad que le va a entregar el FOSIGA, la UPC, va a ser de 938.826. Bueno, aquí estoy tomando el primer ítem, pero hay que buscar la resolución del año 2022. De pronto, ¿a qué fecha estamos? Yo creo que ya la actualizaron. Y si yo le entrego al FOSIGA por medio del 16% de mi ingreso base de cotización, le entrego mucho más dinero. Lo que quiero que entiendan es que la UPC que entrega el contributivo es un valor fijo el ministerio. Lo entrega por medio del FOSIGA a las diferentes entidades de aseguramiento, que en este caso estamos hablando de EPS del contributivo.
Para subsidiado entregan otro valor a las EPS del subsidiado, pero lo que quiero que entiendan es que hagan un ejemplo sencillo. Si yo tengo, digamos que 1.000.000 de pesos, redondeémoslo, y yo voy a contratar por cápita el 10% en servicios digamos que vamos a contratar servicios con un prestador de baja complejidad y contrato el 10% de la OPC del contributivo, que en el caso, ejemplo, dijimos que le íbamos a redondear 1.000.000 de pesos. ¿A cuánto contrataría por individuo? ¿Cuánto me tendrían que pagar por individuo de ese porcentaje de la OPC si es el 10% para 1.000.000? Eso es lo que tienen que entender. ¿Cuánto contratarían? Ya les digo cómo validan derechos para poder facturar. ¿Cuánto contratarían? Si yo voy a contratar para baja complejidad, digamos, es solo un ejemplo. El 10% de la OPC, que equivale en el contributivo a 1.000.000 de pesos, ¿cuánto sería en valor ese 10%? Díganme, no importa que se equivoquen, chicos, porque yo les estoy explicando, pero en algún momento les voy a poner ejercicios. ¿Cuánto? 100.000. Entonces, si yo capito, cuando es capitación, es otra forma de facturar por evento. ¿Cómo es por capitación? Yo contrato es un número de usuarios y a mí me pagan el 10% de esa OPC, digamos por 2.000 usuarios o 5.000 o 10.000, depende de la cantidad de usuarios del lugar donde esté prestando los servicios de salud. Entonces, si yo voy a contratar 5.000 usuarios por cápita, con una UPC de 1.000.000 de pesos, ¿cuánto me pagarían por esos 5.000 usuarios mensual? ¿Cómo se certifica que ese usuario está en mi cápita? Con la base de datos que me entregan mensualmente, que está parametrizada por contratación en mi sistema de información. Entonces hagan ustedes aritmética pura. Si son 5.000 usuarios, me pagarían 100.000 pesos mensualmente por cada usuario. Si son 5.000 usuarios, serían 500 millones de pesos. Yo como valido, como facturador, que ese usuario, eso se hace desde el proceso de admisión. Ese usuario llega, digamos que a hacerse llega a acceder al servicio en la IPS, en la prestadora. El usuario llega a acceder al servicio. Laura, abriste el micrófono. Y ese usuario, yo valido es que en la base de datos de ese mes, ese usuario esté activo para recibir el servicio. Si a mí mi jefe me dice, facture la cápita de esa EPS este mes, ¿usted qué debe de hacer? Usted debe de tomar la base de datos que enviaron y usted debe de visualizar cuántos usuarios activos hay en esa base de datos y si efectivamente el acuerdo contractual, si contratamos 5.000 usuarios a 100.000 pesos al 10% de la OPC vigente, digamos que era 1.000.000, son 500 millones que tengo que facturar. Así es la cápita. Yo a la cápita no le voy a desmenuzar la prestación de servicios por evento, porque no es por evento, es por cápita. Eso es lo primero que tienen que saber en facturación. Reconocer si el usuario lo va a facturar usted por evento a un tarifario, si lo va a facturar a cápita o si lo va a facturar como en un paquete quirúrgico o en un paquete que usted haya contratado. Hay varios tipos de contratación. Vamos a centrarnos hoy en ver qué tiene nuestra ambiente virtual ABA. Entonces acá nos dice que lo que ustedes van a aprender en el técnico administrativo es cuál es el manual tarifario IS 2001. La factura como título valor, cómo auditan la cuenta médica. Puede pasar que en su IPS a la que usted llegó,
ellos facturen la cápita para saber el costo, que es lo que debería ser, para saber si esos 500 millones, porque puede que de esos 5.000 usuarios, por ejemplo, en el caso ejemplo que les estoy poniendo, de esos 5.000 usuarios, ¿qué tal que se le enfermen 2.500? Quiebra la cápita. Y si usted no lleva costos de la facturación de esa cápita, se puede quebrar la IPS, por eso muchas IPS quiebran. Las etapas fundamentales del proceso de facturación, el usuario del área de facturación, las unidades que intervienen directamente en el proceso de facturación, los responsables de pago, la clasificación por tipos de riesgos, los eventos catastróficos, cómo se cobran, la urgencia inicial, ¿cierto? Entonces aquí mucha temática tenemos. ¿Qué vamos a comenzar a ver? Van a visualizar ustedes aquí en pantalla que nosotros para el manual tarifario, él tiene una normatividad vigente. Miren lo que les está diciendo acá. La normatividad vigente en el primero. Entonces van a darle un repaso. Volvió a abrírsele el micrófono a nuestra compañera, pero ya yo creo que lo cerró, ¿cierto? Sí. Entonces yo necesito que ustedes hasta aquí, antes de ver la normativa, me digan si entienden que la facturación va ligada a la forma en que yo contraté con el prestador. Digamos que, pongamos un ejemplo, Marilyn está en una prestadora, es decir, en una IPS, y Laura está en una IPS del contributivo. Tienen varias formas de contratar con esa IPS, digamos que es la única IPS que hay en ese pueblo. Laura necesariamente tiene que hacer un acuerdo contractual con la IPS para poder administrar los recursos del aseguramiento, los recursos que vienen por la UPC del contributivo. Por eso les explicaba qué era UPC. Para mí es importante que entiendan los conceptos básicos. Tú buscas el decreto que saca el Ministerio de Salud, donde establece siempre una resolución de cómo es la UPC para el contributivo y para el subsidiado de ese año. Y ahí vas a entender cómo desglosan porcentualmente para los diferentes, o hay una nota técnica inclusive. Ustedes pueden consultar la nota técnica para la UPC del contributivo y para la UPC del subsidiado. ¿Qué tienes que entender básicamente? Que la UPC es el valor que entrega el FOSIGA para que atiendan. En el caso del subsidiado, al subsidiado, los usuarios. Y en el caso del contributivo, los usuarios del contributivo. Es un valor, digamos que es un valor absoluto, es un valor que se establece por el Ministerio de Salud cada año para que se facture la cápita o para que se administre, mejor dicho, los recursos de ese año. Ya las entidades comienzan a administrar esos recursos. Para que ustedes entiendan todas o todos, porque también aquí hay compañeritos, la UPC es el dinero que le entregan a las entidades de aseguramiento para que administren los recursos de la salud. Desde ustedes que son administrativos en salud tienen que tener la concepción de que a ustedes no les entregan un dinero infinito para que administren los recursos de salud. El dinero es finito, es un número absoluto, un valor único que lo determina el Ministerio de Salud en enero. Con esa OPS usted tiene que comenzar a atender todos los usuarios, se enfermen o no se enfermen cada mes. Por eso nuestro modelo de atención es un modelo preventivo, no asistencialista. Un modelo que lo que hace es tratar de que los usuarios no se enfermen tanto. Porque entre más UPC... Ay, chicos, yo dejé de compartir acá. No les estaba grabando la pantalla. Entre más se enfermen,
adivine qué va a pasar con la OPC. Digamos que a una persona le da COVID. No, COVID no, porque el COVID es, digamos que un estado excepcional. Digamos que a una persona cualquier enfermedad que ustedes crean que vale bastante. Que le dio, por ejemplo, no que no sea tan grave, pues es grave, pero digamos que sea agudo, o sea, de momento. Recuerden que hay Varicela. Una diferencias. enfermedad urinaria. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio que se salvó el señor, pero que le dio de momento, de tin, le dio el infarto y le tuvieron que hacer unas atenciones médicas. Yo les estoy enseñando para que comiencen como a comprender e integrar realmente todo, porque como ustedes algunos no están en la acción, no van a entender cómo facturar si no entienden de dónde viene el recurso para facturar. Entonces les voy a dar ese ejemplo. Le dio un infarto agudo de miocardio al paciente. Le tuvieron que gastar en sus atenciones 2 millones de pesos. Resulta que el señor tenía diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada y no iba a hacerse su glucosa en sangre, no se hacía sus controles trimestrales y gracias a Dios no se murió ahí y siguió vivo, pero ahí ya lo metieron a un programa de riesgo cardiovascular. Esos 2 millones que gastó en esa atención, digamos, en ese momento que le dio el infarto agudo de miocardio, en ese diagnóstico que le pusieron, que estamos colocándolo del CIE-10, recuerden que los diagnósticos se toman de una clasificación que se llama CIE-10, C-I latina, E mayúsculas fijas 10, versión 10. Ese diagnóstico le valió 2 millones, les estoy poniendo en la pantalla la OPC, el dato de la OPC, le valió 2 millones. ¿Esa OPC alcanzó en ese mes para atender al usuario? ¿Sí o no? Dígame en algo, lo que sea, porque necesito... ¿Se pasó? No, entonces, por eso el modelo de atención en Colombia intenta ser un modelo preventivo. Retomemos lo que nos compete, que es facturar. No alcanza, entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad que administra los recursos? Es decir, estamos poniendo el ejemplo de una, digamos que era Sanitas EPS. Entonces, Sanitas, ¿qué tiene que hacer con el monto? Él pone 1 millón de pesos y lo compensa con las UPCs de los siguientes meses. Digamos que eso pasó en enero. Entonces viene la UPC de febrero, de marzo, de abril. ¿Qué tiene que hacer con ese usuario? Prevenir que vuelva a darle otro infarto porque le va a costar. Promoción y prevención. Entonces, Exacto. sería pasarlo por el médico internista de cardiovascular y manejarlo a través de medicamentos y ese tipo de cosas. Bueno, con sí, promoción y todo el tema prevención. asistencial y todo el tema de promoción y prevención. Pero lo que yo quiero que acá es que vayamos al tema de facturación. Entonces, escúchenme. Yo facturé esos servicios por evento. Entonces, para eso es que nos sirve el tarifario SOAT del 96, que aquí se los está describiendo, y el tarifario IS, porque dependiendo del acuerdo contractual, yo tarifé a SOAT ese infarto agudo de miocardio o tarifé a IS, que ya está más abajo aquí en la explicación. Pero ¿de dónde viene el recurso? El recurso viene de una OPC entregada al contributivo. ¿Qué van a aprender ustedes en facturación? En facturación, sigamos con el ejemplo del infarto. Ese señor, el infarto se lo atendieron por evento, pero la promoción y la prevención se la van a atender por cápita, con la IPS de baja complejidad que le lleve el programa de riesgo que tiene inherente a su diagnóstico. Entonces, ustedes se deben de enfocar en cómo facturan por evento, porque la facturación por evento es muy variados los servicios del plan de beneficios y las tarifas pueden ser a SOAT pleno, pueden ser a IS pleno,
o a IS menos, más un porcentaje, o a SOAT más un porcentaje. Eso estaría parametrizado ¿en dónde? En el sistema de información. ¿Para qué les explicaba la cápita? Porque ustedes deben de entender que las UPC vienen del FOSIGA, de recaudar toda la financiación del contributivo, o sea, todo lo que aportamos los colombianos por el contributivo, y se reparte, digamos, para que lo entiendan, por medio del FOSIGA. Ahora se van a centrar en aprender, entonces vamos a dejar puntualmente qué actividades tenemos para la otra semana. Van a consultar, si ustedes realmente quieren aprender, porque no solo es por hacer una evidencia, van a consultar cuál es la UPC del contributivo y del subsidiado para el año 2022. Y que esa UPC se recibe por la entidad administradora. ¿Para qué? Para poder pagar los recursos de la población del régimen contributivo y subsidiado. Régimen especial también tiene su financiación y eso ya es un tema que ustedes vieron desde afiliación. Vamos a aprender cómo facturar IS y cómo facturar SOAT. Entonces vamos a ver hasta la página 16, mejor dicho, hasta el punto 1.3, o sea, no van a entrar a auditoría de cuentas médicas. Van a ver hasta el 1.2 y van a decirme en la siguiente sesión qué entendieron por tarifario, por qué se factura por evento, cómo debo desglosar la factura. Porque si no entienden eso, no vamos a poder facturar. Es que miren, chicos, acá está todo explicado. Yo quiero que hasta acá me digan qué entendieron de cómo se relaciona el acuerdo contractual, o sea, el tipo de contratación, con cómo voy a facturar en los prestadores de servicios de salud. ¿Y qué tiene que ver la UPC? Si entienden eso, entienden cómo van a facturar. Porque ustedes van a llegar a un mundo en donde tienen que facturar. ¿Qué tal que su jefe le diga, usted se va para hacer sus prácticas en facturación? Que sería lo mejor porque los facturadores son los que mejores ganan de los técnicos administrativos en salud y están a un pasito de la auditoría de cuentas médicas. Entonces, cuéntenme qué servicios podemos facturar por evento, qué acuerdo contractual, perdón, cómo yo facturo para cuando yo utilizo los tarifarios. ¿Qué acuerdo contractual debo tener parametrizado en mi sistema de información? Solo eso, a ver, ¿quién me dice? Si se equivocan, no importa. Pues, instructora, mira, mi nombre es Paola Andrea Castro. Pues yo ahí más o menos revisé el material y pues ahí lo que dice es que pues hay por evento y hay, digamos, por manual tarifario de por SOAT, por eventos catastróficos, pero pues hay básicamente y un decreto del decreto 230. ¿Quién más me dice? A ver, otra compañerita. ¿No? Bueno, entonces sigamos, a ver. Bueno, es así. Cuando ustedes van a facturar servicios de salud, ustedes generalmente van a facturar servicios que presten en una prestadora, en una IPS, que sean por evento. El acuerdo contractual que ustedes tuvieron que usar, o mejor dicho, que está parametrizado en su sistema de información en la IPS, es por evento. Y utilizas el del año 96, que es el llamado tarifario SOAT, o puedes utilizar el IS 2001. Entonces ahí comienza a desglosarse la facturación.
Yo creo que deben de estudiar mejor el material porque los escucho muy callados. Voy a tener que traerles un desglose de lo que es la admisión con relación a la facturación. Y vamos a tener que hacer un caso ejemplo acá para que ustedes lo entiendan mejor. Cuéntenme qué preguntas tienen de lo que está activo en la plataforma, de lo que ustedes revisaron. Aparte de que ya saben que hay tarifas por evento, que hay dos tarifarios que vamos a revisar, que hay UPC que se factura por cápita y que hay paquetes, pueden ser paquetes quirúrgicos o los paquetes que se contraten con la entidad. Cuéntenme si tienen alguna pregunta hasta acá. Los tarifarios y tarifarios SOAT se manejan en todas las modalidades de contrato, o hay alguna en que no se maneje los tarifarios. La respuesta es no. Los acuerdos contractuales son de tipo de contratación diferente. Se llama Eili, ¿cierto? ¿Que te llamas Eili, Margarita? Eili, mira, sí. Era lo que te venía diciendo. Si tú vas a contratar por porcentaje de UPC, tomas el valor de la UPC del año si es para contributivo subsidiado. Eso se usa sobre todo para la contratación de la entidad, o sea, de la institución prestadora, hace el acuerdo contractual con la EPS, ¿cierto? O con la entidad, o puede ser EPS subsidiado con la entidad de aseguramiento que esté acordando. Esa se llama generalmente por cápita. La que es por evento y que usa los manuales tarifarios se llama así, por evento, acuerdo contractual por evento. Y se usa un tarifario. La que es por paquete se usa un valor es como un conjunto de descripción de lo que tiene el paquete, ¿cierto? Entonces la pregunta que tú haces, ¿la haces con el fin de tener claridad sobre el tarifario o no tenías claridad que el evento se factura con manuales tarifarios? Dime. Sí, para tener la claridad e ir como organizando la idea, simplemente como para ir organizando. Mira, la idea es sencilla. La idea es que todo lo de eventos se factura por manuales tarifarios. Por ejemplo, los accidentes de tránsito se tarifan solo al tarifario del 96, el llamado tarifario SOAT. ¿Sí? El acuerdo contractual entre las dos partes, entre los dos actores, es el que determina a qué tarifario se va a facturar. ¿Sí? Y ya viene todo el desglose de la tarifa de los planes de beneficios. La UPC, digamos que es el lineamiento del ministerio que da una proporción en porcentaje de ese valor para cada servicio. Eso es lo que quiero que entiendan, que en los servicios de salud, el general, la mayoría tiene contributivo o subsidiado, ¿cierto? Y ese valor que le entrega el FOSIGA para que atiendan a cada individuo mes a mes es lo que se va a ir a cobrar en un tarifario. Entonces, des en cuenta que el tarifario es del año 96, el SOAT, y el IS es del 2001. Ese acuerdo contractual lo ajustan el tarifa IS más, digamos, un 5%, un 10%, un 15%, ¿sí? Eso es lo que negocian en el acuerdo contractual, pero al momento de facturar servicios de salud, usted lo que va a facturar es de acuerdo al tarifario parametrizado en su sistema de información. ¿Me hice entender? ¿Alguna otra pregunta de eso? Pregúntenme ahorita que me tienen acá en sala.
Sigamos revisando acá. Yo este material que ustedes tienen acá se los dejé desde el sábado para que lo revisaran. Miren, chicos, tienen que tener claro cuál es el riesgo, es decir, si es una enfermedad general, si es un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes admiten al usuario, ustedes deben de identificar cuál va a ser el pagador de su factura. Si es un evento catastrófico, si es una urgencia inicial, si es promoción y prevención, ya la clasificación por régimen, si es contributivo, si es por población pobre y vulnerable, ¿cómo la revisan? Por medio de la base de datos del SISBEN. ¿Me están escuchando bien? Señora. Los componentes de la contratación, miren, acá les están diciendo que entradas y salidas. Revisen esto bien a detalle y me traen preguntas que yo les pueda responder, porque yo veo que no han revisado, nadie ha revisado el material. Si no revisan el material, es difícil que yo comience a hacer una ejecución del proceso de facturación. Hay una forma de facturar en urgencias, hay una forma de facturar en hospitalización, otra en cirugía, otra en pacientes. Recuerden que los pacientes ambulatorios son pacientes que se atienden y se les da egreso, es decir, salida. Mire que en el momento en que ustedes comienzan a familiarizarse con el proceso de facturación, van a ver que hay varias entradas en la IPS. Hablemos de las entradas de la IPS para facturar servicios de salud. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? Facturación por urgencias, facturación por hospitalización, Ejemplo, facturación por ejemplo, por exacto. Si ingresa por urgencias, por si cirugía, ingresa por una cirugía programada que lo tienen que hospitalizar, o si ingresa por urgencias y lo hospitalizan, si o es por una cirugía complicación urgente. de una cirugía programada, si es una complicación de un accidente, sí que la entrada fue urgencias. Si es un parto, pues entra por sala de partos. ¿Me hago entender? Eso hay que tenerlo claro para facturar servicios de salud. Si es un paciente ambulatorio, y ahí comenzamos a liquidar. ¿Sí se dan cuenta? Miren. Y acá están ya las referencias bibliográficas. Miren, chicos, yo necesito que para la siguiente sesión esto esté comprendido para poderles despejar las dudas, porque si no, así no me van a entender. Entonces, vamos a dejar hasta acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar unos acuerdos. Revisen la OPC para el año 2022 del contributivo y subsidiado. Me dicen qué encontrar. Me dicen qué encontraron de la OPC. Revisan el documento y revisen qué entienden por tipo de contratación y tipo de entrada. Y cuáles son los manuales tarifarios que existen. Y de ahí comenzamos a hacer ejercicios que ustedes entiendan. Vemos a detalle qué es el manual tarifario IS y cuál es el manual tarifario SOA. ¿Qué pregunta tiene? Para en el momento en que el usuario entre a la utilización de la IPS. Siempre se va a atender por IPS, sí. Que no te entiendo la pregunta. Vuélveme a preguntar. O sea, lo que tratas de decir es que si la facturación se da por la IPS cobrándole a una entidad de nuestro aseguramiento, sí es así. Porque los que facturan son las IPS para poderle cobrar a las contributivas, al subsidiado, al régimen especial, ¿sí? Así es un SOAT, al FOSIGA. Sí, a lo que me refiero en el tipo de entrada es si un usuario entra, digamos, por accidente de tránsito
o por urgencias y se El le tipo de hace algún entrada, tipo sí, que sepas diferenciar. En el documento dice si entra por urgencias, o por hospitalización, por si es un accidente de tránsito, que ustedes sepan diferenciar. A estas alturas lo tendrían que hacer. Es eso, que puedan leer para que los sepan hacer en un ejercicio práctico, ¿listo? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Bueno, dejemos hasta acá y nos reunimos entonces en la próxima sesión. Vamos a revisar el video, a ver cómo se los montamos. Voy a ver si les hago mejor un video explicativo anexándoselas a la sesión en línea, a ver si entendemos un poco mejor, ¿vale? Cuídense mucho, un abrazo y que estén muy bien. Recuerden que no les he montado la sesión en línea por lo que me pasó. Hoy hicimos la sesión en línea, pues porque no los quería dejar así, pero por favor les pido que vean ese documento que les digo, ¿sí? Y lo que les dije ahora de los acuerdos que hicimos, ¿vale? Feliz tarde, cuídense mucho. Gracias, instructora, igualmente. Muchas gracias, instructora.